básicamente una guerra de encuestas falsas, encuestas manipuladas, que han estado circulando por redes sociales. Particularmente las redes sociales han facilitado este proceso. Hay que decirlo, hay unas encuestas que parecieran reales, que incluso han trabajado muy bien los sellos de las principales encuestadoras en el país, y esto ha tratado de inducir el voto, de tratar de influir en el votante. Por eso consideramos que como fundación podemos hacer una contribución muy importante, brindándole al público, brindándole a la sociedad civil un instrumento en el cual se pueda confiar de que pues está haciendo con calidad, repito, y con profesionalismo. Por último, como fundación sí queremos lanzar un mensaje importante. Este proceso que ha sido atípico y que ha generado esa insatisfacción en muchos votantes, porque básicamente un 25% de intención de voto se quedaron sin candidato, según múltiples encuestas en promedio, y eso ha generado que muchas personas no quieran ir a votar y a participar este 16 de junio. Como fundación queremos lanzar el mensaje de que es importante que como ciudadanos no deleguemos la decisión de quiénes nos van a gobernar en otras personas. Es importante que podamos asistir este 16 de junio a votar, a ejercer nuestro derecho al voto. Quienes están acá, la mayoría, pues tal vez no superarán los 40 años, pero sí hay unos cuantos que superan esa barrera y saben y están muy conscientes que el hecho de que podamos votar este 16 de junio le ha costado a muchas personas incluso su propia vida. Celebrar elecciones limpias en este país apenas lleva 30 años de forma consecutiva, en una historia de más de 197 años de vida como país independiente. Entonces es importante que ejerzamos ese derecho al voto, pero también es importante la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de elegir entre las opciones políticas que se nos presentan. Esas opciones políticas no son las mejores, muchas decepcionan y definitivamente muchos quisiéramos cerrar los ojos y simplemente pensar que no existe, pero nuestra realidad es la que tenemos y tenemos que elegir entre las opciones que están disponibles. Tenemos que asegurarnos por lo menos que no lleguen las peores opciones a gobernar este país, y sin duda dentro de las excepciones que existen, pues hay personas que están participando de forma transparente en este proceso electoral, que tienen, digamos, cierto prestigio y que sin duda alguna podrían ser merecedores de nuestro voto. De todas formas, lo importante es que podamos participar votando, pero también estando vigilantes de que este proceso sea limpio, transparente, y que podamos estar al final, pues, por lo menos conscientes de que fue un proceso en el cual pues no hubo fraude ni ninguna cosa extraña. Así que sin nada más, les dejo con los detalles de la encuesta electoral, y muchas gracias nuevamente por estar presente en esta mañana. Agradecemos al señor Boteo por sus palabras. Ahora llamo al podio a Philip Chicola, quien presentará a detalle la última encuesta electoral para las elecciones del 2019. Muy buenos días a todos. En nombre de la Fundación Libertad y Desarrollo quiero darles un agradecimiento a todos los amigos, colegas y compañeros de la prensa que nos acompañan en esta mañana. Como ya lo decía el licenciado Boteo, la idea del ejercicio de esta mañana es presentarles los resultados de nuestra segunda encuesta nacional de opinión pública. Tal vez para ponerlos un poco en contexto, para el año 2019 la Fundación se planteó como objetivo elaborar una serie de mediciones de opinión pública para contribuir al debate nacional en el sentido de tener una fuente de información apartidaria que permitiera evaluar qué está pensando la ciudadanía guatemalteca en el contexto del proceso electoral. Para ello se tomó la decisión de realizar varias encuestas que las hemos ido y las estaremos publicando conforme el proceso electoral avance,
Y en esta ocasión, a pocos días de la primera vuelta, estaremos compartiendo con ustedes básicamente dos encuestas completamente diferentes. Vamos a tener primero los resultados de la segunda encuesta nacional de opinión pública, que tiene como objetivo evaluar la carrera por la presidencia de la República y por el Congreso de la República. Y acto seguido estaremos presentando los resultados de una encuesta exclusiva del municipio de Guatemala para evaluar la situación de la carrera por la alcaldía metropolitana. Ambas son dos instrumentos completamente independientes entre sí. Ahí vamos a ir explicando un poco la metodología. Luego, quizá como una nota editorial, también en la Fundación hemos querido poner sobre la mesa la necesidad de poder definir muy bien los límites y alcances de las encuestas. Tener muy claro qué son y qué no son las encuestas de opinión pública. Una primera reflexión que es importante tener en mente es que las encuestas no son predictivas. O sea, una encuesta no me permite predecir qué va a ocurrir en una semana, en 15 días, en un mes. Las encuestas básicamente son fotografías de opinión pública de un momento determinado que me generan insumos para analizar tendencias, para evaluar qué está pensando el electorado, cuáles son, digamos, las candidaturas más apetecibles y las menos apetecibles, pero en ningún momento se puede afirmar que una encuesta sirve para predecir cuál va a ser el resultado de una elección. Así que creo que es importante ponerlo siempre sobre la mesa. Segundo, como les digo, las encuestas son fotografías de momentos determinados, entonces siempre es importante tener clara y definir claramente el marco de tiempo que se utilizó para levantar la encuesta. Sobre esa base, déjenme compartirles ya el marco metodológico de la primera encuesta, la encuesta a nivel nacional. Como decía Paul, nos hemos encontrado con una multiplicidad de encuestas falsas o de encuestas de dudosa procedencia en redes sociales. Siempre un buen punto de partida para evaluar la vericidad de una encuesta es analizar su marco metodológico. Esta encuesta la realizamos en conjunto con la empresa Sid Gallup de Latinoamérica, pero debo de señalar que el diseño del instrumento, el trabajo de la elaboración de la muestra y todo el seguimiento y auditoría del proceso de levantamiento de datos lo hicimos nosotros al interno de la Fundación. Los datos fueron recolectados entre el 30 de mayo y el 7 de junio, es decir, es la fotografía hasta el fin de semana pasado de qué es lo que está pensando la opinión pública nacional, y utilizamos como universo el padrón electoral de acuerdo a los datos que nos trasladó el Tribunal Supremo Electoral. Utilizamos 1.204 entrevistas en esta encuesta, lo cual nos genera un margen de error de más o menos 2.8%. Y luego, tal vez en la fase de preguntas y respuestas, ya si quieren que adentremos un poco la parte de análisis de la metodología, pero básicamente lo que hicimos fue definir 4 conglomerados sociodemográficos o 4 variables sociodemográficas: la territorialidad, rango de edad, nivel educativo y rango de ingresos. Y sobre estas 4 variables sociodemográficas fue que desarrollamos la muestra. Esta es una muestra, como les digo, nacional. Podemos ver también, si lo desean más adelante, la ponderación urbano-rural y la cantidad de encuestas específicas que levantamos en cada uno de los departamentos. Es decir, tratamos de pegar de forma más exacta posible el diseño de la muestra a las características demográficas del padrón electoral. Sobre esta base ya podemos entonces entrar a analizar los resultados que nos arroja este instrumento de medición. Un primer punto de partida, siempre para analizar encuestas de opinión pública y en el marco de procesos electorales, es conocer cuáles son los problemas que el elector percibe que más afectan al país. Y aquí tenemos algunos resultados que van muy en la línea de tendencias que hemos visto en los últimos meses, pero también hay unos datos importantes de señalar. En primer lugar, cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, se darán cuenta que prácticamente 1 de cada 4 guatemaltecos, un 24.9%, nos dice que el principal problema del país es la falta de empleo. Esta mención ha sido consistente con el análisis histórico de los últimos 2 años, en donde hemos visto que la problemática del empleo se constituye como la principal afectación de los guatemaltecos. En segundo lugar,
y muy pegado, debo decir, la mención de inseguridad y alcanza 23.5% de menciones, corrupción en tercer lugar con 16.5% de menciones. Y en cuarto lugar, y aquí este es un dato que puede pasar desapercibido, 10.5% de encuestados menciona el alto costo de vida. Si hacemos el ejercicio de vincular la primera respuesta de falta de empleo con la cuarta de alto costo de vida, nos damos cuenta que prácticamente un 35% de los guatemaltecos nos está diciendo que su principal preocupación es de índole económica. O sea, esta es una elección en donde el tema sensible para el elector es la economía. Luego pasamos a una siguiente valoración en donde lo que hicimos fue un ejercicio de asociación de ideas. Que el ejercicio de asociación de ideas es preguntarle a los encuestados qué tan importante cree que son ciertos temas para determinar a su candidato. Y entonces, por ejemplo, cuando le preguntamos qué tan importante es que su candidato presidencial persiga y encarcele a los mareros, aquí hacemos el ejercicio de sumar positivos versus negativos, nos damos cuenta que un 91% de encuestados percibe como una variable importante que el candidato ofrezca una política de persecución y de encarcelamiento de pandillas juveniles. En una posición similar, de meter a la cárcel a los corruptos, un 92% de encuestados cree que es un tema importante del candidato. Reparar carreteras del país, 92% de menciones favorables. Combatir la desnutrición, 91% de personas favorables. Bajar los precios de medicinas y alimentos, 89% favorable. Aumentar el salario mínimo de los trabajadores, 87% favorable. Sacar al ejército a patrullar a las calles, 85% favorable. Facilitar que empresas inviertan en Guatemala, 86% favorable. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las principales menciones, si se dan cuenta y se concatenan con la primera filmina, los ciudadanos, arriba de un 80% de encuestados, ven como variables importantes de sus candidatos que hayan ofrecimientos en temas de seguridad y en temas económicos. Eso ahí nos puede ir confirmando lo que veíamos en la filmina anterior. Si los dos principales problemas que se identificaron a nivel de la problemática de país era economía e inseguridad, pues por eso nos damos cuenta que los temas más mencionados o más importantes para el elector del ofrecimiento de su candidato son esas dos variables. Si seguimos bajando un poco la lista, perseguir y encarcelar narcotraficantes, 83% de menciones favorables. Construir vivienda, 84% de menciones favorables. Aquí ya empezamos a ver, digamos, diferenciales un poco más altos. Entregar alimentos o dineros a familias pobres, que es, digamos, programas sociales. Ya vemos que baja un poquito, 71% favorable. Buscar crear una nueva CICIG, 69% favorable. Y aplicar la pena de muerte, 63% favorable. Es decir, si hacemos una síntesis, nos damos cuenta que la ciudadanía está buscando políticas contra pandillas, perseguir corrupción, carreteras, combatir desnutrición, atender el tema de los precios de medicamentos y alimentos, aumentar salario de trabajadores y sacar al ejército a patrullar a las calles. Es decir, esos son los temas sensibles o las variables sensibles que el elector busca del candidato. Ya cada uno podrá hacer el ejercicio mental de evaluar cuáles de estas propuestas han escuchado ustedes a los candidatos realizar, y si más adelante, conforme vayamos develando los resultados de intención de voto, si se genera algún tipo de correlación entre los candidatos que han hablado de estos temas o que se han montado sobre esos temas y su comportamiento electoral. Luego, hicimos este ejercicio para evaluar o para tener más datos para evaluar los efectos de la campaña electoral y de las nuevas disposiciones en materia de acceso a espacios de medios. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los efectos o de la distorsión que generó sobre la campaña el nuevo modelo de adquisición de espacios en medios de comunicación establecido en la ley electoral reformada en el año 2016. El ejercicio que hicimos
fue preguntarle a la ciudadanía a través de qué medios de comunicación se ha enterado usted sobre los candidatos y sus propuestas. Y nos damos cuenta que la tendencia se mantiene muy similar a lo que existía antes de la reforma a la ley electoral del año 2016. Nos damos cuenta que prácticamente 2 de cada 3 guatemaltecos se ha enterado de candidatos y sus propuestas a través de la televisión abierta. 22% lo ha hecho a través de la televisión por cable, 21% por radio, y esto es un dato relevante porque vemos que Facebook es la principal red social o medio digital en donde existe esa vinculación entre candidatos y electores. Pero al final lo que seguimos viendo es que la estructura de información en relación con política, elecciones, candidatos y propuestas sigue teniendo un componente muy tradicional, en el sentido que sigue siendo la televisión, particularmente la televisión abierta, y la radio, los medios principales a través de los cuales el elector accede a información sobre candidatos y propuestas. Siguiente tema a evaluar: la participación y la confianza en las elecciones. Este es un dato que creo que es bastante revelador del espíritu democrático del ciudadano guatemalteco. Siempre un buen punto de partida, ya para entrar en el ejercicio de analizar resultados electorales, es preguntarle al ciudadano: si las elecciones fueran este domingo, ¿asistiría usted a votar? Y vemos que 67% de la ciudadanía dice que va a asistir a votar. En la encuesta de marzo pasado fue 69% de respuestas afirmativas, es decir, se nota un espíritu democrático en la ciudadanía, se nota un gusto y un interés por participar en las elecciones, y a esto podemos concatenar como en el año 2015 la participación electoral rondó en torno al 70%, de las más concurridas en América Latina, e incluso como la consulta electoral o la consulta popular por el tema de Belice también tuvo un alto componente de participación. Sin embargo, y esto creo que es el dato que les voy a presentar a continuación, creo que hay que evaluarlo con cierta cautela. A pesar que existe un gran compromiso de participar en el evento electoral, cuando preguntamos percepción sobre las elecciones, hay aquí un par de datos que sí nos deben de invitar a la reflexión. Cuando preguntamos cómo percibe usted el proceso electoral, 32% consideran que serán elecciones limpias, pero muy pegado atrás, 31% de encuestados considera la posibilidad que puede darse un fraude electoral. Es decir, esto creo que nos debe de invitar a la reflexión de cómo comunicar mejor y cómo generarle más confianza al elector respecto del proceso electoral. Y luego un siguiente dato que creo que es también importante tenerlo sobre la mesa, particularmente por lo que mencionaba Paul en la introducción, un 20% de encuestados menciona que son elecciones cuestionadas porque no se dejó participar a varios candidatos. Entonces, creo que sí es un tema que nos debe de invitar a la reflexión. Creo que no hay que ser alarmistas excesivamente, pero creo que sí hay 2 datos aquí: el tema de la percepción de posibilidad de fraude y la percepción respecto del cuestionamiento que se siente sobre el proceso electoral derivado de la no inscripción de varios candidatos. Es una mancha que sí pesa sobre el escenario electoral 2019. Pasemos ahora sí a la parte toral, porque creo que todos venimos y nos interesa en el ejercicio. Ya es empezar a ver intención de voto. Siempre nosotros en la Fundación, dentro del marco del análisis de encuestas, hemos insistido que no se puede estudiar la intención de voto de los candidatos sin previamente hacer un ejercicio de la relación conocimiento-simpatía de los candidatos, bajo la siguiente lógica: si un candidato no es conocido, o si simplemente un candidato no tiene una buena opinión entre el electorado, es muy poco probable que un candidato no conocido o poco favorable en términos de opinión vaya a tener una buena intención de voto. Lo que hacemos en este ejercicio es evaluar esas 2 variables. En el eje vertical vamos a evaluar el nivel de conocimiento de los candidatos, y en el eje horizontal vamos a evaluar qué tan favorable o qué tan desfavorable es la opinión del electorado respecto del candidato. Primer dato: la única candidata de las elecciones 2019 que tiene conocimiento universal entendido
más de 90% de conocimiento de la ciudadanía. Sandra Torres, que tiene 94% de conocimiento, pero ella tiene apenas 46% de opinión favorable. Luego tenemos dos candidatos muy pegados, que son Roberto Arzú y Alejandro Yamatei, ambos por encima del 80% de conocimiento. Roberto Arzú un poco más, tiene 82%, y ambos por encima del 70% de aprobación. Roberto Arzú con 70.5% y Alejandro Yamatei con 74% de aprobación. Entonces, el segundo bloque de candidatos en relación conocimiento-simpatía: Roberto Arzú, un poquito más conocido que Yamatei, y Yamatei un poquito más de aprobación que Roberto Arzú. Luego, el siguiente candidato en términos de conocimiento es Edmond Mulet, que tiene 55% de conocimiento y 84% de simpatía. Edmond Mulet, debo decir, es el candidato con más porcentaje de simpatía. Así como Sandra Torres es la más conocida, el que más porcentaje de opiniones favorables genera es el candidato Mulet. Luego hay tres candidatos muy pegados, que son Telma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos, Julio Héctor Estrada, ambos entre 40 y 50% de conocimiento y abajo del 50% de aprobación, y Manfredo Marroquín con 35% de conocimiento y 42% de aprobación. Los tres, llamémosles, en un bloque bastante pegado en la relación conocimiento-simpatía. Y luego de estos candidatos tenemos una lista de 12 candidatos más cuyo nivel de conocimiento está por debajo del 30%. Entre esa lista vemos, por ejemplo, al candidato Amílcar Rivera, del partido Victoria, que roza el 30% de conocimiento, con buena aprobación. Nos damos cuenta que del resto de los candidatos, Isaac Farchi es el candidato que tiene, digámosle, del pelotón de los pequeños, mayor nivel de simpatía, casi 68%, pero su nivel de conocimiento por abajo del 20%. Y luego vemos un conglomerado bastante amplio de candidatos entre 8 y 20% de conocimiento. El análisis de esta filmina nos permite contextualizar, ahora sí, el dato relevante que todos queríamos escuchar: la intención de voto. Y los resultados de nuestra encuesta de opinión pública nos arrojan que Sandra Torres lidera la intención de voto con 22.6% de votantes, Alejandro Yamatei en segundo lugar con 11.6% de intención de voto, y Roberto Arzú con 9.20% de intención de voto en tercer lugar. Debo señalar algo, y digamos, esto sí es importante dejarlo muy claro. La diferencia entre Alejandro Yamatei y Roberto Arzú en esta medición es de 2.4%. El margen de error de esta encuesta es 2.8%. Entonces, por ello, hay que afirmar que el resultado de la carrera de segundo lugar no es concluyente y que hay un empate técnico entre Alejandro Yamatei y Roberto Arzú. Podemos hablar de tendencias, pero el diferencial es tan pequeño que no se puede afirmar de forma concluyente, digamos, una línea específica de qué podría ocurrir con la carrera por el segundo lugar. Y sin lugar a dudas, la cerrada diferencia entre los dos candidatos creo que nos invita a que en los siguientes días y específicamente el día de la elección, esta creo yo que será la carrera más cerrada que más atención genere del proceso electoral. Luego, en cuarto lugar aparece el candidato Edmond Mulet del Partido Humanista con 6.4%. En quinto lugar, Telma Cabrera del Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y luego tenemos tres candidatos abajo del 3%, que son Freddy Cabrera, Isaac Farchi y Amílcar Rivera, todos entre 2 y 3% de intención de voto. Y luego tenemos un grupo de 11 candidatos que tiene menos de 2% de intención de voto. Este ejercicio, debo de señalar, se hizo mediante la metodología de papeleta simulada. Se utilizó, nosotros salimos a campo inmediatamente después de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara el diseño de la papeleta, entonces se utilizó un diseño similar de papeleta simulada. Entonces este ejercicio está hecho, como les digo, sobre esa metodología.
Como se hizo mediante metodología de papeleta simulada, este ejercicio también nos permitió analizar el porcentaje de votos nulos y de papeletas en blanco que se dejaron al momento de realizar la encuesta. Y nos damos cuenta que hay un 9.10% de encuestados que anuló su voto. Esto nos puede servir para empezar a proyectar alguna tendencia respecto de qué porcentaje de ciudadanos podrían anular su voto el día de las elecciones. Y luego, que este también es un dato interesante, 13.6% dejó su voto en blanco. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos un 22, casi 23% de ciudadanos que o están indecisos o pueden o son proclives a anular su voto. ¿Por qué no hay medición de indecisos en un sistema de papeleta simulada? Porque simplemente en un sistema de papeleta simulada yo doy la papeleta y prácticamente yo obligo al encuestado a tener que emitir una opinión. Y entonces ya, si no tiene opinión, o la anula o la deja en blanco. Entonces, por eso es que no hay indecisión en este caso. Hicimos también otro ejercicio, lo voy a compartir rápidamente porque vamos bien en tiempo. Hicimos también el ejercicio de hacerlo, también mediante inducido por listado. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de dar una papeleta yo le leo el listado de candidatos. Se van a dar cuenta que tendencialmente es bastante similar. 21.7 Sandra Torres, Alejandro Yamatei 8.20, Roberto Arzú 6.30, o sea, tendencialmente es prácticamente lo mismo. La diferencia que vemos es que cuando se induce por listado, 19% me dice voto nulo y 20.4% me dice indeciso. Pero básicamente podemos evaluar una tendencia muy similar y podemos evaluar más o menos el porcentaje de votantes que o podrían anular su voto o que todavía a estas alturas del juego no tienen una decisión plenamente establecida. Luego, la medición de antivoto. La medición de antivoto siempre es importante tenerla en consideración, sobre todo en sistemas de segunda vuelta, como el guatemalteco. El antivoto básicamente nos permite evaluar qué porcentaje de encuestados me dicen por qué candidato nunca votaría. Y en este caso, el antivoto más alto es el de la candidata Sandra Torres con 34.10% y el resto de antivotos por abajo del 4%. Pero quizá lo más relevante es evaluar la proporción. Si se dan cuenta, por cada persona que emite o que me dice que nunca votaría por Roberto Arzú o por Alejandro Yamatei, hay prácticamente 10 personas que me dicen que nunca votaría por Sandra Torres. Este ejercicio nos permite contextualizar las dos mediciones que les voy a presentar a continuación respecto de escenarios de simulación de segunda vuelta. Porque el antivoto nos permite proyectar cómo se comporta el elector cuando ya no tiene la dispersión de opciones, sino que tiene que reducir su decisión a dos opciones en una eventual segunda vuelta. Corrimos el escenario, aquí hay que decirlo también, faltan 2 meses prácticamente para la segunda vuelta. Entonces también, si las primeras mediciones, les decía, no pueden ser tomadas como concluyentes, estas son puramente indicativas de cómo estaría la situación en caso de la segunda vuelta fuera. Al momento de simular escenarios de segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei, nos damos cuenta que Alejandro Yamatei, al día o en la fecha de levantamiento de la encuesta, tendría una ventaja de 4 puntos en un escenario de segunda vuelta respecto de Sandra Torres. Yamatei sacaría 38%, Sandra Torres 34%. Y de forma similar, al evaluar otro escenario de segunda vuelta, en donde la segunda vuelta fuera entre Sandra Torres y Roberto Arzú, los resultados de la medición de la primera semana, el 1 de junio, es que Roberto Arzú sacaría 36% y Sandra Torres sacaría 30%. Pues aquí ustedes ven la relación antivoto con las dos llaves de segunda vuelta. Por último, el último aporte que nos arroja esta medición, hicimos un ejercicio, y aquí sí déjenme explicarles un poquito los alcances, pero sobre todo las limitaciones del ejercicio que les voy a presentar a continuación. Se preguntó el porcentaje de votación por partidos políticos al Congreso de la República. Y sobre esto
Básicamente la metodología que se hizo es la encuesta, como la pegamos lo más posible a la ponderación del padrón electoral, tenemos datos a nivel departamentales. El problema, y aquí por eso les digo que esta es una aproximación, es que el margen de error cuando yo ya bajo a nivel de departamento me sube. Entonces, primera limitación, que mi margen de error sobre los datos que yo tomé para hacer esta proyección es más alto. 1. Y 2, que ante un mayor margen de error hay mayor, digamos, propensión a que las mediciones, digamos, muy cerradas o de partidos más pequeños o muy específicas tiendan a no ser exactas. Entonces, por ello, esta es una aproximación, o sea, nos debe de servir más que nada para evaluar rangos, no quedarnos con el número específico. Pero el ejercicio nos daba que el partido UNE podría alcanzar alrededor de 51 diputados. Luego, el ejercicio nos da que 4 partidos, estamos hablando de FCN, Todos, Podemos y Vamos, podrían alcanzar por arriba de 10 diputados. Y luego, que una multiplicidad de partidos alcanzarían bancadas inferiores a los 10 diputados. Como les digo, esta es una aproximación, no nos quedemos con el dato exacto, específico de si es 51 o 50, pero sí nos sirve un poco para tener un marco general para proyectar qué podría ocurrir o cómo se podría terminar integrando el Congreso de la República a la luz de la intención de voto que muestra ya la encuesta respecto de diputaciones al Congreso de la República. Esta es entonces los resultados de la encuesta a nivel nacional. Voy a pasar a la segunda medición que compartiremos esta mañana, que es la encuesta municipal de opinión pública, que esta sí tiene entonces como objetivo evaluar de forma específica la carrera por la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Como les digo, esta es una encuesta totalmente independiente de la primera. O sea, no es que hayamos tomado los datos solo de la ciudad de Guatemala, no. Aquí se hizo específicamente una encuesta solo de la ciudad de Guatemala. Esta encuesta también se trabajó una metodología muy similar con la empresa Sid Gallup de Latinoamérica, misma dinámica, el instrumento y todo el trabajo de precisión de la muestra electoral se hizo a nivel de la fundación. La fecha de recolección fue del 1 al 7 de junio y el universo fue el padrón electoral del municipio de Guatemala. Se realizaron 1.388 entrevistas y el margen de error nos dio de más o menos 2.6%. Aquí el objetivo de esta encuesta era ya contextualizar mejor la situación del municipio de la ciudad. Y bajo una lógica o una estructura similar que la encuesta nacional, partimos de preguntar o hacer una evaluación sobre cuáles son los temas o los problemas que el vecino más percibe de la ciudad de Guatemala. Ojo, como nuestro objetivo era hacer una evaluación de intención de voto municipal, nos enfocamos en dinámicas y competencias propias de la municipalidad. Entonces, la primera pregunta que hicimos, ¿cuál es el principal problema municipal de la ciudad de Guatemala? ¿Por qué hicimos esto? Porque es muy común cuando se hacen encuestas, por ejemplo, a nivel municipal, que si se deja abierta totalmente la problemática, que salen menciones como desempleo, seguridad, que sí es relevante, pero recordemos, tanto el tema de política económica como de política de seguridad no son competencias del municipio. Entonces aquí lo que quisimos era enfocarnos en temas que sí son competencias del municipio. Cuando preguntamos cuál es el principal problema municipal de la ciudad de Guatemala, 31.6% de encuestados nos habla del problema del tráfico vehicular. Incluso la invitación, aquí solo les estoy presentando una síntesis de resultados, en la página de la Fundación Libertad y Desarrollo van a encontrar la encuesta completa. Hicimos mediciones, por ejemplo, de cuánto tiempo promedio le toma al encuestado llegar de su casa a su trabajo y viceversa, la relación de tiempo en tráfico vehicular por tipo de transporte. Entonces hay datos, digamos, mucho más profundos de los que les voy a compartir esta mañana. Luego, segundo lugar, el problema de la falta de acceso a agua con 18.9%.
falta de opciones de transporte 15.3% y la contaminación ambiental un 12.7%. Caso seguido, procedimos a evaluar el nivel de aprobación y desaprobación de la gestión municipal. Entonces hicimos la pregunta: ¿qué es lo que más le gusta de la gestión municipal y qué es lo que menos le gusta de la gestión municipal? Entre las menciones positivas, lo que más gusta de la gestión municipal son todas las políticas relacionadas a ornato, todo lo relacionado con jardinización, limpieza de la ciudad, con 35% de menciones. Segundo lugar, con 25% de menciones, las actividades que realiza la municipalidad, actividades deportivas, actividades artísticas, actividades urbanísticas. Y en tercer lugar, bueno, empatado con el cuarto lugar, los servicios municipales, agua, transporte, recolección de basura y la construcción de infraestructura vial, ambas con 15% de menciones. Luego, cuando preguntamos qué es lo que menos le gusta de la administración municipal, empatados en primer lugar de menciones, que las autoridades municipales no se preocupan por resolver los problemas de la ciudad y que la municipalidad no se preocupa por mejorar los servicios públicos, ambas con 25% de menciones. 18% que la municipalidad no atiende a los sectores más pobres, 15% que las autoridades municipales son muy prepotentes. Sobre esta base hicimos luego un tercer ejercicio que creo que nos sirve de contextualización ya para entrar a ver resultados electorales. El ejercicio fue hacer una evaluación de la percepción respecto de la administración municipal. Y aquí los resultados creo que son bastante interesantes porque nos arrojan que hay una división bastante homogénea en la ciudad respecto de cómo se percibe la gestión municipal. Por ejemplo, 31%, prácticamente un tercio, me dice: la administración de la ciudad de Guatemala ha sido positiva y debe seguir en manos del mismo equipo. Por otro lado, hay un 35% de menciones que me dicen: la administración de la ciudad de Guatemala ha sido positiva, pero ha llegado el momento de un cambio de autoridades. Y en tercer lugar, con 32%, por eso les digo muy homogéneos y muy similares los tres bloques, la administración de la ciudad ha sido negativa, por lo que urge un cambio de autoridades. Es decir, pareciera que hay tres segmentos muy similares en cuanto a la cantidad de vecinos. Uno con una visión muy positiva de la ciudad y la consideración de que debe seguir en manos del mismo equipo. Otra con una visión positiva, pero bajo la reflexión que quizá ha llegado un momento de un cambio. Y otro porcentaje, también alrededor de un tercio, en que la administración de la ciudad es negativa y que por eso urge un cambio. Luego hicimos otro ejercicio de evaluar instituciones vinculadas a la municipalidad. Como les digo, los invito a que entren a la página de la fundación. Ahí van a poder ver toda la encuesta en su totalidad. Aquí básicamente lo que hicimos fue preguntar si ha escuchado de ciertas instituciones vinculadas a la municipalidad y qué porcentaje evalúa esa institución de forma positiva. Vemos, por ejemplo, los bomberos, 96% de conocimiento, 82% de positivos. EMETRA, 95% de conocimiento, 40% de positivos. La Policía Municipal de Tránsito, 24% de conocimiento, 36% de positivos. La Empresa Municipal de Agua, en Pagua, 92% de conocimiento, 55 positivos. Dirección de Mercados, 59 conocimiento, 35 positivos. Dirección de Comercio Popular, 33 conocimiento, 20 positivos. Sobre esta base, sobre todo este contexto, ya podemos ahora sí aterrizar en los datos de intención de voto respecto de la alcaldía metropolitana. Misma metodología de la encuesta nacional. Un buen punto de partida es presentar cómo está la relación conocimiento-simpatía previo a ya entrar a los resultados de intención de voto. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esta metodología nos contextualiza muy bien, porque nos damos cuenta que hay dos candidatos con buen nivel de conocimiento: Roberto González, con 75% de conocimiento y 78% de opinión favorable, y una escala un poco más abajo, Ricardo Quiñones, un poquito menos de conocimiento. Ricardo Quiñones, su conocimiento está en 69% y su aprobación o su opinión favorable está en 83%. Después de estos dos candidatos hay una gran brecha, y el siguiente clúster de candidatos son Fernando Sánchez del partido UNE y Gonzalo Marroquín del partido Encuentro por Guatemala,
ambos en torno a entre 15 y 20% de conocimiento. Y luego hay un listado de 14 candidatos más por abajo del 15% de conocimiento. Y ahí ustedes podrán hacer el ejercicio de ver relación entre conocimiento y simpatía. Pero aquí se dan cuenta que las brechas son más marcadas que la carrera por la presidencia de la República. La carrera por la presidencia de la República vimos que había escalafones un poco más definidos. Aquí básicamente hay una brecha entre dos candidatos y llamémosle prácticamente el resto de los competidores por la alcaldía. Esto nos sirve entonces para contextualizar, ahora sí, el otro dato importante que les quería compartir esta mañana, que es la intención de voto para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Y ahí nos vamos a dar cuenta que otra vez hay una correlación entre la intención de voto con el análisis que hacíamos anteriormente de conocimiento simpatía. Cuando preguntamos por quién votará para alcalde de la ciudad de Guatemala, al igual que en el ejercicio presidencial se utilizó metodología de papeleta simulada, 32.7% me habla de que votará por Ricardo Quiñones y 29.8% me dice que votará por Roberto González. Otra vez, aquí la diferencia, si se dan cuenta, es de 2.9%. Está levemente por encima del margen de error, pero sí nos damos cuenta que dado lo cerrado de la diferencia entre el primer y segundo candidato, ocurre una dinámica similar a la carrera por el segundo lugar presidencial, y es que no es un dato concluyente. Es decir, nos arroja una tendencia, pero dado lo cerrado y derivado de lo que hacíamos al principio de la encuesta, que es decir, una encuesta no debe ser utilizada como una herramienta prospectiva o de proyección de resultados. Esto lo que nos dice es que la carrera por la alcaldía de la ciudad de Guatemala, que es algo que habrá que ir monitoreando con el paso de los días y sobre todo el domingo, el día de la elección. Nos damos cuenta luego que sí, aquí la brecha es mucho más marcada, el resto de candidatos por abajo del 4% de intención de voto, luego un bloque de 15% de candidatos con menos de 2% de intención de voto. Aquí, digamos, el porcentaje de nulos y blancos fue menor. Aquí solo 4.5% de vecinos de la ciudad anularon la papeleta y 8.20% la dejaron en blanco. Eso es entonces el resultado de la encuesta municipal de opinión pública. Este es el ejercicio que como Fundación Libertad y Desarrollo queremos compartir con ustedes, amigos, con la prensa y en general con la sociedad guatemalteca. Y la idea es que esta sea ¿qué está pensando el ciudadano a menos de una semana de la elección? Y como les digo, reconocer los alcances y las limitaciones de una encuesta, de las encuestas de opinión pública. Las encuestas nos dan tendencias, nos permiten identificar qué le preocupa al elector, quiénes son, digamos, los candidatos más conocidos, los menos conocidos, los que tienen más simpatía, menos simpatía, pero sí, con la cautela del caso, recordar que las encuestas no son bolitas de cristal. Entonces, las encuestas nos están arrojando resultados que nos permiten contextualizar mejor el proceso electoral, pero no debe de considerarse que esta es una bolita de cristal para describir qué puede o qué va a ocurrir el día domingo. Muchísimas gracias y creo que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Gracias.